Las sombras de Milwaukee escondían un horror inimaginable. Entre 1978 y 1991, un hombre de apariencia tranquila y modales amables ocultaba una mente enferma, una que albergaba los deseos más oscuros y macabros jamás conocidos. Su nombre, Jeffrey Lionel Dahmer, un depredador que acechaba en la penumbra, buscando a sus presas con paciencia demoníaca. Desde niño, Dahmer mostraba una fascinación inquietante por la muerte. Le gustaba recoger animales muertos, abrirlos con precisión quirúrgica y examinar su interior con un interés perturbador. No le importaba la putrefacción ni la sangre. Al contrario, sentía una especie de placer morboso al ver cómo la vida se descomponía ante sus ojos. Con el tiempo, este deseo de manipular la carne dejó de ser suficiente. Su mente comenzó a incubar fantasías más oscuras, fantasías con cuerpos humanos. Era la tarde del 18 de junio de 1978, un día caluroso en Ohio. Jeffrey Dahmer, de apenas 18 años, ya estaba atrapado en un mundo de oscuros pensamientos y deseos inconfesables. Vagaba por la carretera cuando vio a un joven caminando al borde del camino, Stephen Mark Hicks, de 19 años. Stephen era un chico común, con el cabello largo y un aire despreocupado. Le gustaba el rock clásico y esa tarde iba a una fiesta con amigos. Dahmer, viendo la oportunidad perfecta, se detuvo y le ofreció un aventón. Con una sonrisa amigable, le propuso algo más. ¿Por qué no vienes a mi casa a tomar unas cervezas antes de la fiesta? Hicks dudó por un momento, pero Dahmer parecía inofensivo. Un joven alto y delgado, con una actitud tímida y voz suave. Nada en él indicaba peligro, pero en la mente de Dahmer todo era diferente. Ya había tomado su decisión. La casa de Dahmer estaba totalmente vacía. Sus padres estaban en proceso de divorcio. Su madre se había mudado y su padre estaba ausente. Por trabajo, estaba completamente solo. Allí, Dahmer y Hicks bebieron cerveza, fumaron marihuana y charlaron un rato. Pero en un momento, Hicks se levantó y dijo que debía irse. Ese fue su error fatal. Dahmer sintió que su mundo se desplomaba. No quería que Hicks se fuera. Quería tenerlo para siempre. Se levantó, tomó una barra de pesas de metal y, sin previo aviso, golpeó a Hicks en la cabeza con toda su fuerza. Un impacto seco, el cráneo cediendo bajo la presión del acero. Hicks cayó al suelo, aturdido, la sangre brotando de su cuero cabelludo, pero no bastaba. Dahmer se lanzó sobre él y lo estranguló con sus propias manos. Lo apretó con fuerza, sintiendo cómo su vida se deslizaba entre sus dedos. Fue un proceso largo y desesperado. Finalmente, el cuerpo de Hicks quedó inerte. Dahmer había matado por primera vez. Lo miró, lo tocó, lo exploró. Era la primera vez que tenía un cuerpo sin resistencia, completamente suyo. Durante horas, Dahmer permaneció junto al cadáver, sin saber qué hacer. El miedo y la adrenalina se mezclaban en su sangre, pero en lugar de arrepentirse, comenzó a sentir un retorcido placer. Decidió desmembrarlo. Con un cuchillo de cocina, comenzó a cortar la carne de los huesos, separando cada parte con meticulosa precisión. No era un trabajo rápido ni limpio. La sangre manchó el suelo, sus manos y su ropa. Pero eso no le molestó. Lo hizo con una frialdad aterradora. Después, metió los pedazos de carne en bolsas de basura y se deshizo de ellas en el bosque cercano, detrás de su casa. Los huesos, en cambio, los trituró con un mazo hasta reducirlos a polvo. Lo esparció entre las hojas, asegurándose de que nunca fueran encontrados. Cuando terminó, miró a su alrededor. No quedaba rastro de su crimen, pero algo había cambiado en él. Había cruzado una línea de la que nunca podría volver. Tras este primer asesinato, Dahmer intentó seguir con su vida normal. Se mudó a la universidad, pero su alcoholismo y su inestabilidad lo llevaron al fracaso. Luego se enlistó en el ejército, pero su comportamiento errático hizo que lo expulsaran.
Durante casi 10 años no volvió a matar, pero el monstruo no había desaparecido. Solo dormía, esperando el momento adecuado para despertar nuevamente. Y cuando lo hizo, su sed de sangre se volvió insaciable. Desde afuera, el apartamento 213, ubicado en el Oxford Apartments de Milwaukee, parecía un lugar normal. Sin embargo, tras su puerta se escondía uno de los escenarios más escalofriantes que la humanidad ha conocido. Era un santuario de muerte, un laboratorio del horror donde Jeffrey Dahmer perfeccionó su método de asesinato y descomposición. Dahmer tenía un modus operandi meticuloso. Recorriendo bares gay y zonas marginales de Milwaukee, seleccionaba a sus víctimas cuidadosamente. Hombres jóvenes, en su mayoría afroamericanos, asiáticos o latinos, a quienes atraía con promesas de dinero, alcohol o fotografías artísticas. Al llegar al apartamento, las víctimas entraban en un ambiente extrañamente silencioso y oscuro. La decoración era sencilla, pero con detalles perturbadores. Una lámpara de luces azules creaba una atmósfera irreal, y en un rincón se podían ver maniquíes desnudos que Dahmer había robado de una tienda. Todo estaba diseñado para hacer que sus víctimas se sintieran atrapadas en otro mundo. Les ofrecía una bebida. Lo que no sabían era que estaba mezclada con una fuerte dosis de haloperidol, un sedante que los sumía en un estado de semiconciencia. Una vez que la droga hacía efecto, Dahmer tomaba el control total. Dahmer no mataba inmediatamente. Le fascinaba la sensación de poder absoluto sobre un cuerpo indefenso. Jugaba con la línea entre la vida y la muerte, probando nuevas formas de someter a sus víctimas. A veces, simplemente las estrangulaba lentamente, sosteniéndolas entre sus brazos, mirando fijamente cómo sus ojos se apagaban, como si estuviera absorbiendo su último aliento. Pero otras veces llevaba su obsesión más lejos. Dahmer quería que sus víctimas no lo abandonaran nunca. Pensó que, si lograba convertirlas en seres sin voluntad, podría tener compañía sin necesidad de matarlas. Para ello, tomó un taladro y perforó los cráneos de algunos de sus prisioneros aún vivos. Luego, les inyectaba ácido clorhídrico o agua hirviendo directamente en el cerebro. El resultado fue una agonía indescriptible. Las víctimas no se volvían dóciles como él esperaba, convulsionaban, gritaban y, en la mayoría de los casos, morían horas después en un estado de sufrimiento extremo. Pero Dahmer no se detenía. Con cada muerte, su obsesión crecía. Dahmer no veía los cuerpos como simples cadáveres. Para él, seguían siendo hermosos, incluso después de morir. Los posaba en su cama, les sacaba fotografías en posiciones retorcidas y a veces dormía junto a ellos durante días. No quería perder el calor humano. Cuando el hedor de la putrefacción era demasiado fuerte, desmembraba los cuerpos con una precisión quirúrgica. Hervía la carne en productos químicos para separarla de los huesos. Trituraba los huesos con un mazo y los esparcía por la basura. Guardaba los cráneos, a veces pintándolos o barnizándolos para preservarlos. Algunas partes del cuerpo las conservaba en el refrigerador. Sí, Dahmer se comía a sus víctimas, masticaba los músculos, especialmente los bíceps, como si fueran cortes de carne de res. Afirmó que esto lo hacía sentir más cerca de ellos. Guardaba corazones y hígados en bolsas de plástico, comiéndolos poco a poco en su tiempo libre. También intentó crear un altar macabro en su apartamento, con cráneos humanos alineados como trofeos y velas alrededor. Un trono hecho de huesos, donde planeaba sentarse y admirar su obra. El olor putrefacto que salía del apartamento era insoportable. Los vecinos comenzaron a quejarse, pero Dahmer siempre tenía una excusa. Se me echó a perder la carne en el refrigerador. Mis peces murieron y el agua apesta. Los encargados del edificio lo creyeron, hasta que la verdad salió a la luz. El 22 de julio de 1991, una víctima escapó y llevó a la policía al apartamento 213. Lo que encontraron adentro los marcó de por vida.
3 cabezas humanas en el refrigerador, corazones y genitales guardados en bolsas de plástico, fotografías de cuerpos desmembrados, algunas tomadas justo antes de la mutilación, un tambor de ácido lleno de torsos en descomposición. El apartamento no era solo una casa, era un matadero, un altar a la locura. El horror de Jeffrey Dahmer no se trataba solo de sus asesinatos, sino del ambiente que creó. Cada rincón de su apartamento contenía restos de sus crímenes. Sus víctimas, cuyos nombres alguna vez fueron pronunciados con cariño por sus familias, terminaron reducidas a piezas de carne, fotografías perturbadoras y restos irreconocibles. El apartamento 213 fue sellado y destruido, pero el recuerdo de lo que sucedió ahí sigue vivo. Porque en la memoria de quienes vieron su interior, las sombras de la muerte nunca desaparecen del todo. Era la noche del 22 de julio de 1991. Un calor pegajoso cubría las calles de Milwaukee cuando un hombre desesperado y aterrado corrió por la avenida North 25th, esposado, semidesnudo y gritando por ayuda. Se llamaba Tracy Edwards y acababa de escapar de una muerte segura en el apartamento de Jeffrey Dahmer. 2 oficiales de policía, Robert Routh y Rolf Meller, patrullaban la zona cuando lo vieron. Al detenerse para ayudarlo, Edwards, con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada, les explicó que un hombre blanco lo había encerrado en su apartamento, le había puesto las esposas y le susurraba cosas escalofriantes sobre cómo le iban a arrancar el corazón y comérselo. Los policías decidieron investigar. No sabían que estaban a punto de abrir las puertas del mismísimo infierno. Jeffrey Dahmer abrió la puerta con una expresión de calma perturbadora. Vestía un short corto y una camisa sin mangas, su delgado cuerpo bañado en sudor. Con voz tranquila, intentó explicar que todo era un malentendido, que solo había puesto las esposas como parte de un juego. Pero algo en su apartamento no cuadraba. El hedor golpeó a los oficiales como una bofetada de muerte. Era un olor denso, pesado, una mezcla nauseabunda de carne en descomposición y productos químicos. Uno de los oficiales notó que sobre la cómoda había una pila de fotografías Polaroid. Al tomar una y observarla, su rostro se congeló. Era una imagen de un cuerpo humano desmembrado, con la cabeza separada del torso. Los cortes eran precisos, quirúrgicos. Miró otra foto, y otra, y otra. Todas mostraban cuerpos desmembrados, apilados, acomodados en posiciones macabras. Routh sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su compañero. No eran imágenes falsas, eran reales. Póngase contra la pared. Los policías sacaron sus armas y redujeron a Dahmer, quien apenas opuso resistencia. Sabía que todo había terminado, pero el verdadero horror apenas comenzaba. Cuando los oficiales comenzaron a inspeccionar la casa, uno de ellos abrió el refrigerador, y entonces el infierno los devoró por completo. Una cabeza humana envuelta en una bolsa plástica, con los ojos aún abiertos, congelados en una expresión de horror eterno. Un corazón humano y varios órganos guardados en bolsas de plástico, como si fueran cortes de carne. Músculos humanos, algunos con mordidas evidentes. Uno de los oficiales vomitó al instante. El otro cerró el refrigerador de golpe, con los ojos llenos de lágrimas de terror. Pero había más. En la cocina encontraron sartenes con restos de carne chamuscada, como si alguien hubiera intentado cocinarla. En el armario, un altar improvisado con cráneos humanos pulidos y barnizados, alineados como trofeos. Sobre una mesa, un gran tambor azul de 200 litros con un líquido espeso y oscuro. Cuando lo abrieron, el hedor fue insoportable. Dentro flotaban 3 torsos humanos en estado avanzado de descomposición, disueltos en ácido. En la mesita de noche, hallaron un frasco con genitales humanos conservados en formol, y en las paredes, más fotografías, polaroids de víctimas en diferentes etapas de desmembramiento, algunas con el cuerpo aún caliente. En una imagen,
una cabeza separada del cuerpo aún goteaba sangre sobre la alfombra. En otra, un cadáver sin piel posaba sentado en la cama, como una macabra escultura de carne viva. Los policías no podían creer lo que estaban viendo. Habían encontrado la guarida de un monstruo. Cuando lo interrogaron, Jeffrey Dahmer no mostró resistencia. No pidió un abogado. No intentó huir. No lloró. Simplemente habló. Con una voz calmada y pausada, relató cada uno de sus crímenes con una frialdad aterradora. Explicó cómo drogaba a sus víctimas, cómo les perforaba el cráneo con un taladro, cómo desmembraba sus cuerpos con una precisión meticulosa. No mostraba arrepentimiento. Quería conservarlas. No quería que se fueran. Describió cómo guardaba corazones en su refrigerador y masticaba carne humana, creyendo que así sus víctimas vivirían dentro de él para siempre. Los detectives lo escuchaban con el rostro pálido y las manos temblorosas. Habían interrogado asesinos antes, pero nunca a alguien como él. Dahmer no era un simple asesino en serie. Era una pesadilla hecha carne. El 25 de julio de 1991, fue formalmente acusado de 17 asesinatos. El juicio de Jeffrey Dahmer fue uno de los más escalofriantes de la historia. Cuando los familiares de las víctimas lo confrontaron, él simplemente bajó la cabeza, como si por primera vez sintiera vergüenza. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas, pero la prisión no sería su escape. En 1994, otro recluso, Christopher Scarver, lo golpeó brutalmente con una barra de metal en los baños de la prisión. Dahmer murió horas después, su cráneo destrozado a golpes. Con su muerte, terminó una de las historias más espantosas de la humanidad, pero el horror que dejó tras de sí nunca se borrará. El 17 de febrero de 1992, Jeffrey Dahmer fue condenado a 16 cadenas perpetuas por los atroces crímenes que había cometido. Su madre le rogó al tribunal que lo enviaran a un hospital psiquiátrico, pero Dahmer aceptó su castigo sin mostrar emoción. No busco salir libre. Sé que nunca lo haré. Solo quiero morir. Fue trasladado a la prisión de Columbia Correctional Institution en Portage, Wisconsin, donde se convirtió en una figura despreciada incluso entre los criminales más peligrosos. Los demás reclusos sabían lo que había hecho. No solo había asesinado a sus víctimas, las había desmembrado, violado y devorado. Para muchos, Dahmer era la peor clase de monstruo. Al principio, estuvo en confinamiento solitario, pero él mismo pidió ser trasladado al área común con los demás prisioneros. «No me importa lo que pase conmigo», le dijo a un guardia. «Si alguien quiere matarme, que lo haga». No tuvo que esperar mucho. En prisión, Dahmer adoptó una actitud extrañamente despreocupada. Se burlaba de su propia historia y molestaba a los guardias y prisioneros con bromas macabras. A veces, moldeaba su comida en forma de miembros humanos y la cubría con salsa de tomate, diciendo en tono burlón, «Parece un brazo». Otras veces, se acercaba a los reclusos por la espalda y simulaba que los atacaba, como si disfrutara verlos sobresaltarse. No tardó en ganarse enemigos peligrosos. Uno de ellos era Christopher Scarver, un hombre de 25 años, con un historial violento y esquizofrenia diagnosticada. Scarver creía que Dios le había encomendado una misión: purgar la prisión de la escoria. Desde el primer día que vio a Dahmer, lo detestó. «Vi el demonio en sus ojos», dijo más tarde en una entrevista. Scarver observaba cómo Dahmer se burlaba de los otros prisioneros, cómo parecía no tener remordimientos, y decidió que no merecía seguir vivo. La mañana del 28 de noviembre de 1994, los guardias asignaron a Dahmer, Scarver y otro prisionero, Jesse Anderson, a la tarea de limpiar los baños de la prisión. Estaban solos. Según Scarver, en cuanto se encontraron en el cuarto de limpieza, Dahmer sonrió con su típica expresión burlona. Eso fue suficiente. Scarver tomó una barra de metal de la sala de pesas y, sin previo aviso, la blandió con todas sus fuerzas. El primer golpe le destrozó la mandíbula y lo arrojó al suelo. El segundo le hundió el cráneo, haciéndolo
crujir como un huevo. El tercero y el cuarto fueron aún más brutales. Dahmer intentó cubrirse el rostro con las manos ensangrentadas, pero Scarver no se detuvo hasta convertir su cabeza en una masa irreconocible de hueso y carne. Cuando los guardias llegaron, Scarver estaba de pie sobre el cadáver, empapado en sangre, aún sosteniendo la barra de metal. «Dios me dijo que lo hiciera», murmuró, dejando caer el arma. Dahmer fue trasladado a la enfermería con el cráneo destrozado y múltiples fracturas en el rostro. Su pulso era débil, la respiración errática. Murió una hora después, en el hospital penitenciario. La noticia de su asesinato recorrió el mundo. Para muchos, era un castigo merecido, una justicia que los tribunales no pudieron darle a las familias de las víctimas. Cuando su madrastra recibió la noticia, simplemente dijo: «Sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano». Su padre, Lionel Dahmer, pidió recuperar su cuerpo para enterrarlo, pero no hubo funeral, no hubo despedidas, nadie lloró su muerte. El caníbal de Milwaukee había muerto de la misma manera en que mató a tantos otros, de forma brutal, sangrienta y sin piedad. A día de hoy, la historia de Jeffrey Dahmer sigue estremeciendo al mundo. Su caso no solo es un recordatorio de la monstruosidad humana, sino también de cómo un hombre con señales evidentes de peligro pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo. Su apartamento fue destruido, sus pertenencias quemadas, pero las imágenes de su legado de horror siguen vivas en la memoria colectiva, porque las pesadillas que él creó nunca desaparecen del todo. La historia de este caso es una de las más perturbadoras de todos los tiempos. Una mente oscura, actos indescriptibles y un legado que sigue causando escalofríos hasta el día de hoy. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué es lo que más te impactó de esta historia? Déjame tu comentario y hablemos sobre este escalofriante caso. No olvides darle like si este video te pareció interesante y suscribirte al canal para más historias aterradoras como esta. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima historia.